Muchas personas creen que para estar en la producción de huevos es simplemente tener gallinas, recoger los huevos y se acabó la historia. Pero la verdad es que es otra. Esto incurre más en manejo, en control y bueno, en este capítulo nosotros vamos a abordar todos estos temas sin maquillar ninguno de los procesos. Y todo gracias a la ayuda del ingeniero José Luis Viñat, quien es un productor con más de 15 años de experiencia en la producción avícola, en donde pues se dedica en el manejo técnico de bioseguridad, alimentación, todo lo que implica para tener un lote sano. Ingeniero José Luis, bienvenido. Un gusto, muchas gracias por la invitación, estoy para servirles. A veces visitar granjas uno pasa por desapercibido el personal que está llegando, desde el hecho de que son personas que vienen de otro sitio, desconocemos de dónde, desde botas sucias, desde el propio auto que ha llegado, las llantas también por donde ha pasado. Ahora bien, ¿qué medidas de bioseguridad se manejan aquí en su granja avícola? Bueno, en tema de bioseguridad, las medidas son las básicas, fundamentales, y prácticamente hay que controlar el ingreso de personal, ¿no? El ingreso, el lavado y desinfección de vehículos, muy minucioso, el uso de amonios cuaternarios, rotarles de igual manera, el filtro sanitario, el que es el duchado antes del ingreso a los galpones. De acuerdo a su experiencia, ¿dónde está el punto más débil de bioseguridad? Me refiero a tal vez en el ingreso del personal, tal vez en el ingreso de alimento balanceado, porque también sucede mucho este tema. ¿Dónde cree que está como que el punto más débil? Sí, todo tiene su proporcionalidad, ¿no? Lo que sí es importante es controlar el ingreso de personas, totalmente. Insisto un poco en el tema de retiro sanitario, es importante que tanto la parte que visita como el productor, digamos, tiene que tener su registro como tal, y la persona que visita pues tiene que tener la ética profesional y poder decir que no ha visitado otros centros de producción anteriormente y pueda acceder tranquilamente al centro de producción que visita. ¿Cuánto es el tiempo requerido mínimo de una persona que haya estado en una granja como para poder visitar otra? Bueno, depende, ¿no? Porque aquí se caracteriza, por ejemplo, si viene de un área de levante, de una producción de levante a una producción propiamente dicha, se puede hablar, yo les voy a hablar en noches, porque estoy tal vez acostumbrado en eso, les retiro en noches, podemos estar hablando de 2 a 3 noches. ¿Y si fuese una producción diferente a aves? En cerdos tenemos ahí cierto conflicto, es preferible una semana, un vacío sanitario de un buen tiempo. Sí, detalle importante ahí, interesante ese dato. Quienes estén empezando a sí mismo tengan que invertir en uniformes adicionales para las visitas, o está bien si la visita llega y nada más tengamos un par de botas. Sí, no, es importante una vestimenta diferente ya para la parte interna, ¿no? Y preferible no verle como un gasto, es una inversión y que nos va a cuidar a nuestros lotes, y darle una dotación completa de vestimenta a las personas que visitan es muy importante, porque en fin de cuentas el productor sabe que es una ropa limpia, está desinfectada y pues definitivamente está cuidando la salud de sus aves. Y no una persona que me puede decir que no estuvo en granja, pero qué tal y sí. A veces por conveniencia simplemente decimos que no y pasamos, por así decirlo. Sí, correcto. Han sucedido casos. Sí, casos pueden darse, ¿no? Entonces eso digo, mucho tiene que ver la ética profesional y sobre todo también cumplir el tema del baño previo al ingreso interno de las granjas, eso es súper importante. Muchos productores prefieren hacer el manejo de forma manual porque dicen que están mucho más seguros de que se está haciendo las cosas bien, pero sabemos que se incurre de más control. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Qué rutina tienen? ¿Todo depende del día o cómo funciona? Claro, mira, a ver, aquí nosotros tenemos ya los POEs como tal, son procedimientos que tienes que ir siguiendo y los colaboradores ya saben sus actividades. Por ejemplo, tú inicias con la alimentación de las aves, luego tienes colecta de huevos y así sucesivas actividades más. Entonces son procedimientos que están establecidos y los colaboradores ya lo pueden seguir. ¿Cómo se asegura usted de que lo están haciendo? Porque no siempre ha de estar aquí presente, ¿verdad? ¿Hay alguien a cargo, alguien que genera un reporte? ¿Cómo funciona? Así hay los sistemas de control, ¿no? Tienes tus procesos de control y hay reportes diarios, registros que te basas en las buenas prácticas avícolas y eso lo reviso. Ahora, respecto al consumo y alimentación, ¿cómo es esto? ¿Es al ojo o llevan un registro? Bueno, por tema de alimentación llevamos un registro diario que se va detallando el consumo. Obviamente las avecitas comen actualmente como 15 gramos ave día y se les da pesando por cada una de las filas, ¿no? Con eso nosotros llevamos adecuadamente el control y sabemos lo que consumen y la cantidad que consumen las aves. Aquí, ¿cada cuánto tiempo alimenta a sus gallinas? Bueno, las aves alimentamos una vez al día. Sí, una sola vez al día. Como loca. Sí, la alimentación es una vez al día, ¿sí? En especial en la parte de la mañana. Se le da la cantidad que requiere las aves por cada una de las filas. Ellas comen actualmente 115 gramos por ave y por día. Esa es la dosis que se le da al día.
De acuerdo a la densidad y volumen que tenemos aquí, que me supo mencionar que eran alrededor de 8.000 gallinas ponedoras. Sí, correcto. Aproximadamente, ¿cuánto de alimento balanceado destina en este galpón? Ya. Como te mencionaba, estoy a 115 gramos ave día, significa 904 kilos que se le da al día. Prácticamente casi una tonelada. Es qué tipo de alimento tengo que darles a mis gallinas, porque no sabemos si el preiniciador, el iniciador, y específicamente hablando cuando las recibimos a las 16 semanas en nuestra granja, o sea, qué alimentos nosotros deberíamos proveerles. Bueno, tenemos los tipos de alimentación. Justo tú bien mencionas, 16 semanas, todavía es parte del levante de las gallinas, entonces se completa hasta llegar más o menos hasta las 18 semanas, y de ahí tenemos aproximadamente unas 2 semanas de un prepostura que se lo llama. Es decir, se le va adecuando previo a su inicio de puesta de las aves mismas. Luego después de esas 2 semanitas de un prepostura, llega el ponedoras pico, que lo solemos llamar, hasta llegar al pico de producción, 32 semanas de edad de las aves. De ahí cambias a otro que es por etapas, en manuales también te explican, pero normalmente tienes hasta unas 50 semanas de edad, un tipo de balanceado que lo puedes llamar ponedora 1. Luego viene uno de 50 a 71 semanas, se llama ponedora 2, y lo vas así aumentando, ¿no? Y luego tienes desde las 72 semanas, dependiendo de cómo te has programado, si le vas a hacer llegar hasta las 80, 90 o 100 semanas a la ponedora, y vas tomando nombres a los balanceados en función de cómo te has programado. Es decir, todo depende de la edad de la gallina, prácticamente, ¿no? Para saber qué clase de alimento les voy a andar proveyendo. Está relacionado entre la edad y la productividad, el nivel de producción, ¿sí? Entonces tienes niveles de producción y dices, bueno, ya va bajando la producción, pues puedes cambiarlo a la siguiente tipo de balanceado. Ok, perfecto. Alimento 9 veces al día, pero hay productores que lo hacen 2, 3 veces al día. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? No, sí, tiene su razón, ¿no? O sea, como te mencionaba, por ejemplo, consumen casi una tonelada, ¿no? Tú lo puedes dividir en una toma en la mañana, otra toma en la tarde, ¿sí? Pues, hay formas, hay sistemas que lo hacen así. Que prácticamente depende del productor. Sí, depende del producto, pero hay una cosa particular. Normalmente hace unos 2 o 3 años atrás hay mucho que te recomendaba decir, dale una segunda toma en la tarde, pero un balanceado diferenciado, con una mayor concentración, digamos, de calicin especialmente. Algo diferenciado del balanceado de la mañana. ¿Cuál es el objetivo de esto? Eso era por el tema de la formación del huevito, que es durante la tarde y noche, es decir, tener mayor retención de calcio. Eso se solía dar. Ahora, como te menciono también, puedes dar la misma cantidad, simplemente la divides en 2 tomas, pero hay que tomar ahí en cuenta algo, que eso ya te significa operatividad. Y nosotros tenemos un espacio, un horario laboral. Entonces, por eso a veces se complica. Ya, por eso aquí prefieren hacerlo una vez al día y las gallinas están bien. Estamos viendo, ¿no? La producción de los huevos se ve bastante bien. Hay ocasiones en que, bueno, por descuido o lo que sea, nos quedamos sin balanceado. Y algunos productores suelen hacer la de, les voy a dar el balanceado de pollos, ya sea porque tengan producción de pollos o ya sea porque en la tienda solamente había balanceado de pollos. Está bien, si yo le doy balanceado de pollos a mis gallinas, ¿va a pasar algo? ¿Va a bajar la producción de huevos? Es 1000 veces tener algo o darles algo a las aves que tengan algo en el buche a no tener nada, ¿no? Claro, porque llegamos al estrés inclusive si no les Correcto, exactamente. Pero lo importante es, por ejemplo, sabemos que un balanceado de pollo es muy cargado energéticamente, entonces no le vas a dar, tal vez como te mencionaba, tienen 115 gramos, puedes trabajarle tal vez a unos 90 gramos a día, pero va a tener algo, menos. Sí. Llegamos a la conclusión de que si damos balanceado de pollos, o sea, no está mal, pero podemos llegar a llenarles de grasa a nuestras gallinas. Entonces, que suceda esto, ¿qué problemas nos da a nosotros al momento de ellas dar la postura a la producción de los huevos? ¿Qué pasa? ¿Se complica? ¿Qué sucede? ¿O simplemente es más grasita y ya no pasa nada? No, pues definitivamente cuando ya si se engrasa o una gallinita sí tenemos problemas. Algo que te podría comentar y en mi experiencia laboral les he transmitido a mis colaboradores es un ejemplo, digamos algo práctico, pero tomo como ejemplo, digamos, mi brazo. Y es muy particular porque se asemeja mucho al oviducto, al tracto reproductor de las aves. ¿Ya? Y te puedo mencionar, por ejemplo, en la palma de mi mano es, digamos, donde capta el óvulo, el óvulo, lo que es el tracto reproductor, digamos, donde inicia, ¿ya? Sigues el brazo y acá al final, digamos, es la parte de la postura, la cloaca. Ya. Esto es el ejemplo, hacer el ejemplo tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando engrasas tú las aves, pues la grasa tiende a estar alrededor del oviducto, del tracto reproductor.
Entonces eso sí te afecta, porque en fin de cuentas tienes mayor grasa, mayor presión y evita los movimientos peristálticos del tracto reproductor mismo. Es decir, el oleoducto se estrecha, de lo que es así, lo estrechamos. Sí, por la presión que puedes tener de grasa. Y eso te minimiza también los movimientos normales del tracto reproductor. Y se desencadena obviamente en dificultades a la postura. Y por último suele ser que te puede dar prolapsos, que eso sí va de cajón cuando se engrasa unas aves. Es decir, definitivamente tenemos que cuidar mucho el tema de la grasa, del alimento que les estamos dando para tener que evitar esos problemas, obviamente. Sí, totalmente. Es algo que en la avicultura nosotros acá en los pueblos tenemos que cuidar mucho. El engrasamiento de las aves para evitar, especialmente perder aves, como te digo, por los prolapsos. Vemos aquí también hacen el manejo del agua de forma manual. Ahora, ¿ustedes cómo se aseguran de que el nifle no esté tapado o no esté con una presión irregular? ¿Hay alguien quien está atrás de todo esto cuidando y controlando? Bueno, sí, tenemos el colaborador que está pendiente del galpón a diario. Entonces él le revisa los niveles de presión, la cantidad de agua que se suministra y él es el que está a cargo totalmente tanto de la alimentación y el sistema del agua también. ¿Cada cuánto hacen este control? El control es diario, ¿no? Empiezas justo en la mañana y en la tarde también te das tu espacio para seguir viendo. Porque a veces siempre en avicultura tú tienes que algún nifle se te tapa y alguna situación y eso hay que estar pendiente. Ahora con respecto a la recolección de huevos, el equipo aquí cómo se organiza para no perder tiempo ni calidad y qué errores usted ve que suelen cometer quienes están recién iniciando con esto con respecto a la recolección de huevos. Bueno, a ver, para organizarnos nosotros tenemos esta actividad empezamos más o menos 9 de la mañana y es algo fijo, ¿ya? Porque ahí tú tienes ya la mayor cantidad de producción de huevos, ¿Ya? que es lo importante. Ahora en tema de errores, por ejemplo, es importante que los colaboradores nuevos se les capacite bien. Y una de las cosas que a veces se ha visto es que el huevito lo colocan al revés, ¿no? O sea, la punta debe ir en la parte de abajo de la cubeta. Y este tiene su razón de ser, porque procuramos que se mantenga aquí la cámara de aire en la parte superior del huevito. Entonces es importante eso, capacitarles y a su vez en mi caso, pues obviamente la clasificación de los huevitos. Tenemos huevitos que no son aptos para poder enviarles al consumidor final, se llama un subproducto y eso ellos lo seleccionan. ¿Sí? ¿Qué hacen con el subproducto? Bueno, el subproducto es para un autoconsumo. El subproducto no pasa más allá del 1.5 al 2%. Asumo que el subproducto entonces es el huevo pequeñito, ¿no? Sí, tenemos varios tipos. Hay huevitos que son de color muy blanquecinos, se llaman los huevitos pasposos. Hay varios tipos que en la agricultura se conoce. Hay los picados de igual forma. Entonces, ese es el subproducto que se conforma. En su granja, ¿en qué horario realizan la recolección? Entiendo que sí, lo ideal es hacerlo en la mañana, pero asumo que no es el único momento del día. O sea, ¿en qué horario lo hacen? ¿Cuántas veces al día? Bueno, a ver, la recolección está programada para que sea a partir de las 9, 10 de la mañana. Ya. Esto te demora unas 3 a 4 horas máximo y se acaba la recolección y tienes otra actividad. 3, 4 horas máximo, ¿entre cuántas personas? Entre 2 personas para alcanzar a recolectar los huevitos. Ya. ¿Qué criterios utilizan ustedes para poder clasificarlos? Porque hay distintos tamaños y categorías, hasta lo que sabemos. ¿Cómo es aquí? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son esas categorías? Bueno, mira, en el tema de los huevos tenemos aquí varias categorías. Acá la llamamos el parejo, hay el huevo mediano, mediano grueso, hay el grueso, el extra grueso y hasta el gigante, ¿no? Hay varias categorías que estas están en función de los pesos, de los rangos de Mientras pesos. más grande, mayor el precio económico, ¿verdad? Para la venta, es decir. Sí, definitivamente. Ay, Sí. ¿Cómo hacen ustedes el tema de la clasificación? Me refiero a, ¿recolectan los huevos y los clasifican en ese mismo instante? O pues recolectan, hacen todo pues el lote de huevos y después los empiezan a clasificar. ¿Qué es lo más recomendable? Mira, en mi caso, pues sí, en mi caso con mis colaboradores juntamos los huevos y vamos clasificando, ¿no? Porque mi volumen me lo permite. Ya. Pero también hay que considerar que tenemos pones más extensos, mayores número de aves, Claro. entonces ahí es otra forma, o sea, solo recolectas y el huevo sale, digamos, de distintos tamaños, pero se vende por peso. Y el otro sistema de producción, que es cuando tú tienes automatizadas las bandas de recolección, pues también te permite ahí tener tus clasificaciones, ¿no? Más o menos hacer la clasificación
clasificación de los huevos sí toma su tiempo, asumo, ¿no? Porque han de estar con una gramera, en este caso de forma manual, o ya es al ojo también. Ah, no, ahí sí ya viene haciéndose la práctica del día a día. O sea, sí tú lo puedes evidenciar qué huevito puede ir a la siguiente categoría, ¿no? Y en fin de cuentas, la distribución es en función de 10 cubetas, el peso de 10 cubetas es lo que más o menos hablamos acá en libras, y es lo que se va encajando en cada una de las categorías. Entonces, coges 10 cubetas, la pesas, por ejemplo, te puedo decir acá, este pesa 4,420. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, 4,4 libras, está dentro de una categoría de mediano grueso. ¿Sí? Entonces, así lo trabajamos, nosotros lo pesamos cada una de las rumbas que se los llama y lo tenemos listo para poderlas vender. Ya, a ver si lo entendí bien. Prácticamente recolectan los huevos en base a la experiencia, porque asumo que uno ya está relacionado también, este es tal categoría, tal categoría, tal categoría. Correcto. Hacen las rumas, hacen el peso, y si llegamos a la medida estándar, en este caso que me menciona de libras, significa que estamos dentro de la categoría, o bueno, estamos más seguros que estamos dentro de la categoría. Así es. Ajá. Sí, tal cual, es así como se tiene esa clasificación y podemos asegurarle al cliente igual el tipo de huevo que ellos llevan. Ahora una duda existencial. Algunos consideran que según la línea genética que se adquiera, vamos a tener mejor producción de huevos en el sentido de más grande, más pequeño. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Realmente influye? Dependiendo de la línea genética, pues actualmente las líneas genéticas que tenemos acá, hay rangos de pesos, ¿ya? Ajá. Y no, todo depende, la base, como te digo, es de un levante bien realizado. Sí, el manejo totalmente, y claro, el finalizar tu levante y cómo lo vas manejando en la producción. O sea, es muchas variables que tienes tú para alcanzar ese peso del huevito. Vamos a entrar ahora un poquito sobre las vacunas, ¿ya? Correcto. Aquí ustedes, ¿cómo hacen el manejo del calendario de vacunas? No sé si lo realizan ustedes mismos, o sea, llevan el manejo ustedes mismos, o a su vez tal vez estén llevando este manejo pero con un técnico externo, es decir, un médico veterinario que venga eventualmente a la granja. ¿Cómo es esto? Bueno, claro, a ver, el plan vacunal tú lo tienes establecido en función de la zona, ¿no? Ya se lo tiene establecido. Uno cuando inicia, lo importante es, por ejemplo, la vacuna que va en producción, que es de Newcastle y bronquitis, ir estableciendo uno mismo la frecuencia de vacunación. Hay un estándar que te dice, la primera que tú vacunas, luego lo puedes hacer cada 6 o 8 semanas, la siguiente revacunación de Newcastle y bronquitis. Pero es importante realizarlo uno mismo. ¿Cómo le haces eso? En función de enviar a titular, haces titulaciones y tú vas viendo cómo están los anticuerpos y te estableces tu propia frecuencia. Lo detengo. Por titulaciones, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque es una palabra muy técnica que tal vez no nos entiendan acá. Bueno, sí, tú tomas, hoy por hoy puedes tomar muestras de sangre, o a su vez envías huevitos y eso envías a un laboratorio y mediante una gráfica te indican el nivel de protección del ave que tiene frente a una enfermedad, a las que te acabo de mencionar, en el caso de bronquitis. ¿Cada cuánto se hace esto? O sea, ¿hacen ustedes este análisis? Ahí, por ejemplo, es como te menciono, yo quiero establecer mi frecuencia y digo, ok, quiero hacerle cada 6 semanas. Entonces, una semana antes de donde posiblemente tú te programes revacunar, envías estas muestras. Lo lees este resultado y dices, no, sí puedo ir 2 semanas más adelante. Entonces dices, no, es para 8 semanas. Y así más o menos estableces. Ya, pero por ejemplo, aquí en su granja, este análisis lo hacen ustedes, o sea, es decir, la toma de las muestras sería lo correcto, ¿lo hacen ustedes o ahí sí piden ayuda externa? No, hay hoy por hoy laboratorios que te ayudan. Yo actualmente envío muestra de huevos, y envío al laboratorio y el laboratorio proceso y listo. Y es algo bueno porque al fin de cuentas te ayuda por bioseguridad, ¿no? No permitas que venga gente a extraer sangre. Y si uno mismo extrae igual la sangre de las aves, pues evitas tener hematomas, a veces hay complicaciones de las alitas, que es de donde se toma la sangre de las aves. Entonces es bastante bueno más bien optar por el tema de el muestreo en huevos. Entiendo, claro. Ahora, un consejo, ¿no? Para quienes están empezando por acá, quienes no tienen conocimiento, ¿es recomendable que siempre se asesoren con un médico veterinario o está bien que lo hagan empíricamente? Porque muchos lo hacen así, por el tema tal vez de ahorrarse un poquito de dinero, pero ¿realmente están ahorrando ese dinero por hacer eso? No, definitivamente más bien ahí el plan vacunal es pilar fundamental de la bioseguridad, es una de las primeras. Entonces, no, tú tienes que estar siempre también con un técnico en contacto. Hay varios técnicos de renombre que te pueden dar referencias, ¿no? E ir adaptando un plan vacunal a tu realidad.
Entonces sí, si tú vas a iniciar es preferible acercarte, contratar y te dé el asesoramiento como tal. Claro, y bueno, nunca está de más que uno mismo pueda aprender después, pero eso es paso a pasito, al menos para quienes están recién iniciando. Sí, todo es paso a paso, la experiencia vale, pero cada granja es diferente, cada galpón es diferente. Hay que dar pasos seguros entonces con personas que sí sepan lo que están haciendo al final del día, a pesar de que uno tendrá un poquito de conocimiento, pero no al 100%. También algo que aquí quería denotar era el tema de la vacunación por zonas. ¿Qué tal si me ayuda explicándoles a qué se refiere con esto? Bueno, me refiero por eso, digamos, en la zona donde yo estoy ubicado, ya tienen un plan vacunal establecido los avicultores del alrededor. A veces no es lo mismo las cargas virales de esta zona centro de la sierra, frente, digamos, por decir la costa, podemos tener otro tipo de virus que puedan afectar. Es decir, va a cambiar totalmente, digamos, el cuadro de vacunación, en otras palabras. Por así ciertas decirlo, vacunas, sí, ciertas vacunas te van a cambiar. Hay una base, ¿no? Que sí está bastante bien, pero hay ciertas que sí tienes que incorporar en una zona y en otra tal vez no hace falta. Bueno, puede ser un caso necesario. Sí, un ejemplo claro, a ver, te puedo dar de la influenza aviar. Esta zona incorporamos vacuna de influenza aviar, pero por ejemplo la zona del oriente, ella está exenta de influenza aviar. Entonces no necesariamente es de allá, definitivamente. Entonces así es como puedes ir tú viendo y estableciendo tu propio plan vacunal. ¿Cuáles son las vacunas bases que sí o sí debemos aplicar a nuestras gallinas? Bueno, para una ponedora siempre va a estar coriza, va a estar Newcastle y bronquitis como primo vacunas, salmonela de igual forma, tienes influenza aviar, como te digo, para acá, para la zona, pasterela de igual forma y laringotraqueitis, que son de las principales que tú debes cubrirte, quedarte cubierto por eso. Cambiemos ahora el tema, ¿ya? Vamos a hablar sobre el tema del manejo de la ventilación y la temperatura. Ahora bien, ¿qué tan importante es que yo tenga cuidado este tema de la ventilación? ¿Puede llegar a afectar a mi postura si yo lo descuido? A ver, mira, ese es súper importante el tema del control de la temperatura, ¿sí? ¿Ya? En galpones manuales se nos complica, ¿no? Entonces, tenemos que ir jugando un poco con las cortinas para poder tratar de mantener una temperatura adecuada. Ahora sí, claro, si tienes temperaturas extremas, vas a tener problemas con bajas de producción. Extremas, me refiero obviamente a estrés calórico. Si tienes temperaturas que en la noche bajen mucho, te puede pasar factura en el tema del peso del huevo, porque la gallinita necesita más energía para calentarse, ¿no? Claro. O sea, para calentarse como tal. Es decir, es probable que o bien no haya producción de postura, o sea, no, el pico de postura baje, o a su vez es muy probable que el huevo no salga bien conformado del tamaño que nosotros hiciésemos comercialmente, sino se reduzca su tamaño precisamente por este estrés y por el tema de la energía que menciona, ¿verdad? Sí, correcto, o sea, si es mucho frío, el peso del huevo empieza a pagarte factura, digamos ahí, el peso del huevo, y si hace mucho calor, sí, te baja producción. Ya, ahora bien, con respecto a la rutina de entre subir y bajar las cortinas, porque la verdad que sabemos que el ambiente es algo difícil de controlar, al menos por parte del ser humano, es un factor que siempre va a estar ahí cambiando, pero al final del día, ¿ustedes cómo hacen el tema de este control? ¿Lo hacen por una rutina horaria que tengan ahí o a su vez lo hacen al ojo, según como, bueno, creo que está haciendo frío, voy a levantar la cortina, está haciendo calor, la voy a bajar? ¿Cómo funciona? Bueno, ahí sí casi vamos un poco más a veces, bueno, no tanto sería el ojo, sino más bien sería por sentido común del colaborador. Porque, por ejemplo, a ver, definitivamente ya inicia el día, pues bajamos cortinas, que haya una ventilación adecuada, pero hay momentos que de repente se enfrió el día, hay mucho viento y tú lo sientes como tal, entonces tiendes a jugar con las cortinas, le levantas la cortina y así. Eso en especial en las épocas de lluvia y digamos en mi zona, en épocas que se nos viene el verano, aquí hay zonas de fuerte viento, también tienes que de alguna forma tener ese sentido común y trabajar con las cortinas. Lo ideal de las aves, o sea, estás entre 18 a 26 grados centígrados, es su confort térmico el que se llama. ¿Ya? Nosotros al estar en galpones abiertos es difícil controlar eso. Por eso que un poquito, digamos, recapitulando lo que hemos conversado, es la parte importante de las automatizaciones. ¿Sí? Claro. Dentro de la experiencia te puedo decir, lo ideal es un sistema de ambiente controlado.
porque ahí si tú lo trabajas bastante, tú dices, bueno, la temperatura de mi galpón lo tengo controlado y puedo establecer incluso eficiencias productivas también. Claro, es que también el tema del ambiente controlado, ya hay sistemas que de por sí nos muestran la temperatura actual, si hubo un cambio, si un equipo falló, pues a veces se recompensa, se enciende, se apaga, o sea, hay mayor control obviamente. Y cuando hablamos de producciones de galpones, no es un galpón de 10 metros. Totalmente. O sea, son, por ejemplo, este de aquí, ¿cuánto mide de largo más o menos? Este es 38 metros de largo. Imagínense, todos los días dedicarse Sí. a recorrer todo esto. No, definitivamente, pero lo importante sí es tener esa automatización cuando hay un sistema de ambiente controlado, te ayuda mucho en las eficiencias productivas y en costos te ayuda mucho. La inversión es importante, pero se paga. Ahora hablamos de un caso que suele pasar muy seguido. A su experiencia, ¿es mejor ventilar un poco el galpón aunque haga mucho frío? ¿Ya? ¿O es mejor cerrarlo todo y conservar la temperatura de nuestro lote? Porque a veces nos encontramos en ese, ¿y ahora qué hago? Lo uno o lo otro, porque siento que igual les puedo afectar. Bueno, ahí sí, en lo personal, en la experiencia, pues sí, prefiero a veces que sientan frío, pero lo importante es ventilar. Ese es el recambio de aire, eso es súper importante. Entonces, sacrificamos un poquito esa sensación térmica de ellas, que tengan algo de frío, pero 1000 veces ventilar. Y como pueden notarlo, aquí les explicamos todo en base a la práctica. Y bueno, aquí el ingeniero José Luis Viñán es alguien que nos ha enseñado desde los hechos que se puede producir muy bien un sistema manual. No hay ningún problema, pero eso sí, siempre y cuando teniendo atención a esos pequeños detalles que muchas personas terminan ignorando. Claro, no descarta que tener una tecnología más allá, pues sí apoya mucho. Todo va a depender netamente de la densidad, del volumen, muchos factores que ver. Pero poder iniciar y también hacer sistemas manuales se puede. Es algo que les recomendamos para quienes quieran iniciar. El ingeniero José Luis Viñán además brinda asesoría sobre el tema del manejo para que puedan iniciar, para que sepan cómo abordar toda su producción. Cualquier duda adicional que haya faltado todavía cubrir en este podcast, lo pueden todavía averiguar aquí contactando al ingeniero José Luis. Inge, ¿nos puede contar cómo podemos llegar a conectarnos con usted? No, sí, gracias más bien nuevamente. Un agradecimiento a mi AVE por la apertura, por poder transmitir algo de los conocimientos. Quisiera dejar también una frase para todos los avicultores que nos ven y las personas en general, pues una frase muy importante es: nunca el óptimo productivo es el óptimo económico. Llévese eso siempre en la mente, hay que equilibrar ambas partes porque al final del día lo interesante también es saber cuánto nos queda de utilidad o rentabilidad en un negocio. Y por la apertura también, para cualquier asesoramiento, pues de seguro mis números telefónicos aparecen aquí en la parte de la pantalla y con gusto para servirles. Recuerden que el contacto que está apareciendo aquí en pantalla es el contacto del ingeniero José Luis Viñán para que puedan asesorarse, ¿no?, de cualquier información que necesiten sobre el tema de la producción animal. Ahora bien, el contacto de mi ave, dado el caso que también quieran llegar con nosotros, porque nosotros también somos importadores de equipos avícolas, porcícolas en general para la producción animal, lo pueden encontrar en la descripción de este video, ¿va? Y como último detalle, en agradecimiento por habernos permitido poder ingresar a su granja, poder pues grabar y capitular cada uno de los temas que abordamos, pues hemos traído unos pequeños detallitos para usted, en recuerdos, también para que los conserve y les pueda utilizar pues en su vida diaria. Esta gorrita, muy amable, muchas gracias. La marca Mi Ave, tenemos lo que es una tacita para el café por las mañanas, cuando se estresen con los empleados, y un llaverito adicional, ¿va? No, espero muy que amable. le guste, la verdad. No, ¿ya? muy amable, muy agradecido y sobre todo recomendado el trabajo de Mi Ave, que en verdad es un equipo multidisciplinario que nos ayuda a los productores avícolas. Muchas gracias.